necesitamos retomar el concepto que había dado Karina en la clase anterior acerca de justamente trastornos del aprendizaje, de la utilización de este término, de esta denominación, ¿sí? Es importante destacar que hay profesionales que optan por manejar el término trastornos específicos del aprendizaje y otros toman como base, digamos, el término dificultades específicas del aprendizaje. Cuando se habla de trastornos, se utiliza más desde el ámbito médico, ¿sí? Y es más utilizado para déficit, para anomalías sensoriales, para retrasos mentales, ¿sí? Pero no tanto para las dificultades del aprendizaje enmarcadas dentro del entorno escolar. Si bien es cierto que hay profesionales, personas que utilizan esta denominación, es más utilizada en el ámbito médico, ¿sí? Cuando hablamos de dificultades específicas del aprendizaje, es un término, una terminología que se utiliza más dentro del ámbito educativo y nos referimos al retraso en el desarrollo del lenguaje, del habla, de la lectura, la escritura, ¿sí? Que se produce a causa de, puede ser una disfunción cerebral, a un trastorno emocional o a un trastorno conductual, ¿sí? Entonces, acá lo que es necesario remarcar es que en este último tiempo se ha modificado, digamos, y se ha optado por utilizar dificultades específicas del aprendizaje, o DEA, como lo habrán escuchado en alguna ocasión, para diferenciar de TEA, que en este momento, y teniendo como base el DSM-5, que también lo había mencionado Karina en la clase anterior, el manual de trastornos mentales, ¿sí? En ese manual, en el manual, en el tomo 5, ¿sí? Se habla de TEA cuando nos referimos a los trastornos del espectro autista, que anteriormente en el DSM-4 era, digamos, denominado como TGD, ¿sí? El TGD incluía, ¿sí? Dentro de esa rama, se incluía al trastorno autista, al trastorno de Asperger, al trastorno de Rett, eran todos clasificados, ¿sí? Dentro de la rama del TGD, trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Entonces, como la denominación en el DSM-5 ha cambiado de TGD a TEA, donde se engloba trastornos del espectro autista a todos aquellos que entraban dentro del TGD, ¿sí? Entonces, como para diferenciar TEA, es que en este último tiempo se opta por denominar DEA a las dificultades específicas del aprendizaje, que son las que, digamos, nos referimos a dificultades en el lenguaje, en la escritura, en la lectura, en el cálculo, ¿sí? Hago una aclaración acá que los trastornos del lenguaje a veces, no siempre, a veces ocasionan, ¿sí? Dificultades en la parte escolar, digamos, ¿sí? En lo que sea lectura y escritura, ¿sí? Pero no siempre. Eso va a depender del trastorno del lenguaje que tenga, porque también es necesario diferenciar esa cuestión, ¿sí? Bien, vamos a continuar con los criterios diagnósticos, o sea, ¿qué nos lleva a nosotras a diagnosticar DEA en este caso? ¿Sí? Una dificultad específica del aprendizaje. Los niños, ¿sí? que son alumnos suyos y que son pacientes nuestros en consultorio, pero que son también alumnos nuestros dentro del ámbito educativo, deben tener dificultades o presentar dificultades en al menos una de estas 6 características que presentamos aquí, y que esas dificultades deben ser persistentes al menos durante 6 meses. O sea,
Si la dificultad no persiste, ¿sí?, en ese tiempo, porque puede llegar a presentar un retraso en el aprendizaje de la lectura, por ejemplo, pero que logra hacerlo, ¿sí? Entonces no hablamos de una dislexia, porque logró, simplemente tuvo un retraso para lograr la adquisición de la lectura. Pero cuando estas dificultades persisten durante 6 meses o más, entonces es con que tengamos una de estas características, es una pauta, digamos, un síntoma de que puede tener una dificultad específica del aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de estas características nos referimos a la lectura imprecisa de palabras, ¿sí?, a la lectura lenta, a la dificultad para comprender lo que lee, porque a veces eso es el tema con el disléxico, ¿no? El disléxico uno le lee, el otro lee, y el disléxico entiende. Lo que no logra es entender cuando él lee, ¿sí? También hablamos de dificultades ortográficas, de dificultades para escribir, la letra no es legible, ¿sí? Omite letras, distorsiona, ¿sí? Entonces, estas cuestiones nos dan la pauta, cuando perdura en el tiempo, de que estamos posiblemente frente a una dificultad específica del aprendizaje, ¿sí? También con respecto a los cálculos, ¿sí?, a dominar, digamos, todo lo que tenga que ver con las matemáticas, el razonamiento matemático, reconocer los números, no invertir los números a la hora de escribirlos, por ejemplo, ¿sí? Un dictado de números, yo le dicto 31 y me escribe 13, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí, si eso notamos que persiste en el tiempo, es una característica como para posible DEA, ¿sí? No significa que sea tal cual, pero hay que evaluar, ¿sí? Otra cuestión para tener en cuenta como criterio diagnóstico es que haya una discrepancia entre entre el coeficiente intelectual, digamos, la capacidad intelectual del alumno y el rendimiento académico, ¿sí? Cuando un niño, un adolescente va al consultorio, lo que hacemos es aplicar distintas baterías, ¿sí? Entre las baterías que se aplican justamente son algunas que evalúan cuantitativamente la capacidad intelectual, como por ejemplo el WIX, el WIPSI, son baterías, ¿sí?, que evalúan justamente la capacidad intelectual. También otra cuestión que es necesario tener en cuenta es que las dificultades del aprendizaje justamente se observan en el ámbito educativo, en el aula, es donde el docente detecta esa dificultad para aprender a leer, para escribir adecuadamente, para mantener para hacer, mejor dicho, ¿sí?, para llevar a cabo, para resolver los cálculos matemáticos que sean necesarios, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Sí. Dale. Aquí tenemos los factores que dificultan el aprendizaje, que son varios, ¿sí? Es necesario tener en cuenta que existen distintos factores que hacen de obstáculos, ¿sí?, que obstaculizan el aprendizaje. Por ejemplo, los genéticos, ¿sí? ¿Cuándo hablamos de factores genéticos? Cuando, por ejemplo, el papá, un tío, un primo mayor o la mamá, ¿sí?, algún familiar que padezca de dislexia o padezca de discalculia. ¿Qué es la discalculia? ¿Qué es la dislexia? Lo veremos más adelante, ¿sí? Bien, les decía, la cuestión genética, ¿sí? Cuando algún familiar tiene discalculia, tiene dislexia, tiene disgrafía, posibilita, ¿sí?, es una posibilidad de que ese niño pueda llegar a tener también dislexia o también discalculia. No hay certeza con eso, pero sí hay una posibilidad. Es un factor que puede influir, ¿sí? También los factores neurobiológicos. Cuando hablamos de factores neurobiológicos, cuando, por ejemplo, hay una disfunción sensorial. ¿A qué nos referimos con disfunción sensorial? Hablamos de una ceguera, de una sordera, ¿sí? Son cuestiones neurobiológicas que van a afectar
el aprendizaje, ¿sí? Es cuando la persona se ve afectada neurológicamente. Entonces, el patrón de conducta es diferente al resto. Lo mismo sucede en cuanto al aprendizaje. En este caso, por ejemplo, oligofrenia o retraso mental, dependiendo el nivel y la severidad del retraso, podrá asistir o no a una escuela común, porque en muchos casos el alumno o el adolescente debe ser integrado en una escuela especial, o ahora también en muchos institutos privados donde trabajan como las escuelas especiales, donde reciben atención especializada con los profesionales necesarios. Pero cuando los alumnos son integrados con el docente en una escuela común, suelen trabajar las MAI, que son las maestras de atención, que suelen intervenir y trabajar conjuntamente con el docente, dependiendo el caso. Puede darse con alumnos que se los van a poder integrar, y en otros casos los alumnos no podrán ser integrados. Exacto, bien. También con respecto al retraso mental es importante dar a conocer de que son los docentes, cuando hay un retraso mental leve, son los docentes los que se dan cuenta, nos damos cuenta de que hay algo, digamos, que no está acorde a la edad cronológica, a lo esperable, a la edad evolutiva de ese alumno. Entonces, vemos las diferencias, ¿sí? Notamos y damos cuenta, digamos, a los papás de que es necesario una evaluación, ¿sí? Cuando hablamos de una evaluación, hablamos de una evaluación psicopedagógica, en este caso. Generalmente iniciar, cuando estamos en presencia de oligofrenia, que es algo neurológico, en la mayoría de los casos ya es detectado antes de iniciar la escolarización. En edades tempranas ya se detecta. Claro, algunas veces sí y otras no, porque también sabemos que algunos papás no aceptan, digamos, esta cuestión de que su niño tiene alguna dificultad, alguna discapacidad. Entonces es algo que a veces llegamos al jardín, a la sala de 4, por ejemplo, donde la maestra es la que detecta que hay alguna dificultad, ¿sí? Y pide justamente la derivación a una evaluación psicopedagógica, ¿sí? También otros factores que determinan la dificultad en el aprendizaje tienen que ver con los procesamientos cognitivos y comportamentales, o sea, niños que nosotros vemos en el aula que tienen problemas para trabajar, digamos, con la memoria a corto plazo, ¿sí? Les cuesta trabajar en clase, les cuesta atender, les cuesta concentrarse, tienen problemas de conducta, ¿sí? Son las funciones ejecutivas que se ponen en práctica al momento de aprender, y se ponen en práctica todos los días de manera cotidiana, pero focalizándonos en el ámbito escolar, las funciones ejecutivas tienen que estar atentas, por ejemplo, la atención, la concentración, la importancia de que el niño pueda sostener la atención para poder aprender, la memoria, la comprensión, que pueda comprender las consignas, que pueda ejecutar lo que le pide el docente, el razonamiento. Sí. Están implicados. Está totalmente de acuerdo. Otro también de los factores que influyen, digamos, en esta dificultad en el aprendizaje tiene que ver con los factores ambientales. Claro. ¿Sí? No siempre se da, pero por ejemplo, las estrategias del docente a veces, no siempre, a veces suelen, digamos, cuando las consignas no son claras, entonces el alumno no logra comprender, entonces no logra avanzar a la par de sus compañeros, entonces cada vez es como que se presenta más la dificultad, ¿no es cierto? También en el ámbito familiar, por eso hablamos de oligotimia. De oligotimia, que es diferente a lo que es oligofrenia, que habíamos hablado recién. La oligotimia tiene que ver con el contexto sociocultural al cual pertenece el niño, a su barrio, a su familia, cómo está compuesta la familia, si la familia puede cubrir las necesidades básicas, como una de ellas es la alimentación, que el niño esté bien alimentado para poder ir a la escuela y sobre todo poder aprender. Que duerma bien también. ¿Sí? Que pueda concentrarse para poder aprender. Entonces la alimentación es una necesidad básica, esencial. También la parte afectiva, qué tipo de relación o vínculos hay en el núcleo familiar, si hay violencia doméstica, psicológica, qué tipo de violencia. También muchas veces
los niños tienen una familia donde los padres o la persona que está a cargo de la educación del niño no le dan la importancia a la educación. Es como que el niño asiste a la escuela pero no se compromete, no acompañan, no se involucran en esta etapa del proceso de aprendizaje. También puede darse con padres que son analfabetos. Todo esto lo mencionado no quiere decir que va a condicionar y que va a decir que estos niños van a presentar dificultades en el aprendizaje, pero son uno de los factores que se tienen que tener en cuenta que pueden influir. Y con el tiempo se van descartando si realmente influyen o no, o cuál de todos son los que influyen. Exacto, bueno, a colación de esto, tengo algo personal que comentar, que el analfabetismo de los padres, si bien es un factor, no condiciona, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque les cuento que mi mamá es analfabeta. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, no conoce el dinero, digamos. Ella reconoce los billetes por los colores, o sea, de esta manera ella los asocia. Es una persona muy, muy dependiente porque obviamente su analfabetismo la lleva a eso. Y bueno, eso no impidió que yo fuera a la escuela porque donde más ímpetu puso, énfasis puso ella, en que como ella no pudo ir a la escuela, fuera yo. Y acá estoy. Con 3 títulos. Estamos. Creo que... Sí, por eso es importante que estos factores que mencionamos, que quede bien en claro, no es que condicionan, no es porque el niño en la casa, con respecto a la oligotimia, tenga padres que hayan sido privados en cuanto a la educación o hayan tenido la oportunidad de ir a la escuela o de terminar la primaria, va a condicionar que su hijo va a tener dificultades en el aprendizaje. Son unos de los factores. Exactamente, depende de la preocupación de los papás. Exactamente. ¿Sí? Así que eso es más que importante. Sí. Por eso les decía el otro día que el trabajo conjunto del docente y la familia es fundamental para la educación de los niños. ¿Sí? Una de las primeras dificultades que vamos a trabajar acá en la clase es sobre dislexia. ¿Qué es la dislexia? Es un conjunto de trastornos que se manifiestan a lo largo del aprendizaje de la lectoescritura. Se manifiesta a lo largo del aprendizaje de la lectoescritura. Es algo permanente. Para acceder a la lectoescritura se ve afectada la discriminación visual, que el alumno pueda reconocer las letras que componen las palabras. También la distinción entre fonema y grafema. ¿Qué es el grafema? Es el trazado de las letras, cómo se las debe dibujar. Y el fonema tiene que ver con el sonido de cada una de las letras. Por eso es importante enseñar las letras por el sonido. Por ejemplo, le vamos a enseñar la R, la T, la M, la S, la V, por el sonido. Lo que no es correcto es enseñarle las letras por su nombre, como la M, la T, la R, la S. Tampoco es correcto enseñarles asociando la letra con una palabra. Por ejemplo, la M de mamá, la P de papá, la R de ratón, la L de loro. Esa no es la manera correcta de enseñarles. Suele suceder muchas veces que en la casa, en edades tempranas, los padres le enseñan a trazar letras, le enseñan a escribir el nombre, pero es importante trabajar con el sonido, que obviamente los padres no lo hacen porque carecen justamente de este conocimiento, no lo pueden hacer, pero desde el jardín ya empiezan a trabajar. Desde la sala de 5 comienzan a trabajar con los días de la semana, comienzan a trabajar con su nombre, a escribir el nombre, a reconocer las letras que conforman su nombre. Entonces, siempre es importante trabajar con el sonido. Las señas de primer grado lo suelen hacer, trabajan con el sonido. Es fundamental que el niño reconozca el sonido de cada una de las letras y no que las reconozca por el nombre de cada letra o asociando una letra con una palabra. Eso no es correcto. Una vez que ha pasado un cierto tiempo, cuando el docente le enseña al niño a escribir en cuanto a la lectoescritura, comenzar a escribir ese primer contacto con la escolarización, sus primeros trazos,
Y una vez que va pasando cierto tiempo y el docente advierte, detecta que el niño no puede evocar las letras, si le dice que escriba la R y el niño piensa, busca en su cabecita y no aparece la letra, el docente ¿cómo lo puede ayudar? Dándole características de la letra. El que tiene la colita, la M, la que tiene las patitas, la L, la que es alta, la R, la que tiene la pancita y la rayita, ayudarle con esas estrategias para que el niño pueda evocar cada una de las letras que necesita escribir las palabras. Por eso es importante la manera en que se enseña. Y ya que estamos hablando de letras, me voy a tomar acá un tiempo para hablarles sobre la importancia de la letra imprenta. El niño se inicia en la escritura con la letra imprenta. Entre la letra imprenta a la letra cursiva debe haber un cierto tiempo. El pasaje no debe ser inmediato. Primero el niño tiene que conocer bien las letras imprentas, cómo se las traza, reconocerlas, identificarlas, leer la letra, leer la sílaba, leer las palabras. Una vez que ha logrado, recién pasar a la letra cursiva, que no se dé de manera simultánea, porque empiezan con la letra imprenta y en poco tiempo ya pasan a la letra cursiva. Imagínense la situación, el desequilibrio cognitivo que se crea en este niño que está aprendiendo, que son sus primeros trazos, que está iniciándose en la lectoescritura. Esto es importante. Hay casos donde hay niños que no van a poder pasar a la letra cursiva. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Tiene que esperar, tomarse un cierto tiempo, ver cómo este niño va trazando sus letras, ver cómo lee, si puede realizar las consignas, y puede ser que pase al año siguiente sin haberse iniciado una letra cursiva. Lo va a hacer el año siguiente, lo puede llegar a hacer en años posteriores y en muchos casos, cuando la dificultad de aprendizaje está presente, el niño se queda con las letras imprentas. Entonces, ahí hay que poner el foco de atención, ver si es necesario, sino que el niño siga aprendiendo con la letra imprenta. Además, también la letra imprenta está en todos lados, o sea, al no aprender la letra cursiva, no es que el niño se va a encontrar con una dificultad aún mayor. Por ejemplo, los libros, todos los libros, la mayoría vienen con letras imprentas. El uso del celular, letra imprenta. El uso de la computadora, letra imprenta. Los carteles que nos pueden rodear en una ciudad, la mayoría están con letras imprenta, casi todos. Un cartel de algún negocio que quiere informar algo, el horario de atención, quiere informar que está haciendo una oferta, el precio, el producto con el precio, siempre es con letra imprenta, la mayoría es con letra imprenta. Entonces, este niño o esta persona que se ha manejado solamente con la letra imprenta va a poder leer y va a entender. No va a haber dificultades porque no pudo aprender o tuvo dificultades en aprender en la letra cursiva. Entonces es importante respetar el ritmo de aprendizaje en cuanto a la letra. Iniciamos con la letra imprenta y una vez que el niño las puede trazar, reconocer, identificar, aprendió, recién se pasa a la letra cursiva. Esta es una aclaración que desde nuestro lugar, desde la psicopedagogía, les queremos hacer porque es sumamente importante, porque sabemos que muchas veces en la escuela esto no sucede. Sucede lo contrario y bueno, si el niño tiene una dificultad en cuanto al aprendizaje, adquirir otro tipo de letra va a sumar aún más la dificultad con respecto a su aprendizaje. Eso por un lado, que lo queríamos hacer. Entonces volvemos con la dislexia. Entonces, la dislexia es un trastorno que se ve afectado en la escritura, en la lectura y en los dibujos. Cuando hablamos de dibujos se refiere a que los dibujos son incompletos, escuetos, carecen de detalles. Estos dibujos es como que no corresponde a la edad cronológica del alumno o a la etapa evolutiva en la cual pertenece, tienen aspecto de desprolijos. Es uno de los trastornos. Otro de los trastornos también es que están presentes es en la escritura. Se observan dificultades en la escritura. Eso es lo más inmediato que puede observar el docente. La escritura, por ejemplo, la rotación. La rotación que hace, escribe las letras
invertidas, las escribe al revés, las puede escribir al revés, la U, la A, la E, con los números también pasa. Al principio, cuando está en primer grado, suele pasar esto, y en el jardín también, porque son sus primeros trazos, que se llama escritura en espejo. Lo escribe de manera al revés. Hace una rotación en cuanto a la escritura, pero es permitido porque se está iniciando. Ahora, cuando persiste esa dificultad en la escritura, sigue la rotación en cuanto al trazo, bueno, hay que prestar atención. Después también otro tipo de dificultad es la inversión. Si tiene que escribir la palabra él, escribe le. Tiene que escribir al, escribe la. Tiene que escribir sol, escribe los. Va invirtiendo en su escritura. Después también otra característica que se puede encontrar es la omisión. Omite letras. Las letras están incompletas. Acá tengo algo que les voy a mostrar. Acá pueden ver la fecha. El niño escribió, es un niño que va a cuarto grado, escribió la fecha, puso el día, la fecha y el mes. Si lo ven, se va a percibir que faltan letras. Omite letras. Omitió letras en la palabra viernes, en la palabra septiembre, letras que están ausentes. Puede suceder lo contrario, agregados de letras. Agregan letras que no lleva la palabra. Otra característica puede ser la contaminación. Es cuando el niño escribe todo junto. El niño o el adolescente, el alumno en sí, cuando escribe todo junto a las palabras. Por ejemplo, en este caso, escribe el día, la fecha y el mes todo junto. No separa palabra por palabra. O la separa donde no debería separar. Estas características que mencioné, como la rotación, inversión, agregados, omisión, contaminación, están presentes en la escritura. No es necesario que aparezcan todas, pero que estén presentes. En algunos escritos pueden predominar la omisión, la rotación, el agregados, la contaminación, pero va a estar presente. También va a estar presente la dificultad en cuanto a la lectura. El alumno que es disléxico, que presenta dislexia, va a tener dificultades en la escritura como también en la lectura. Esta lectura es lenta, es silábica, deletrea, necesita un cierto tiempo para poder leer, se produce un silencio, lee, necesita repasar, muchas veces lo lee de manera memorística o quiere adivinar la palabra. Entonces, es una lectura dificultosa. Al ser dificultosa, va a también traer consecuencias en cuanto al aprendizaje, porque si la lectura no es clara, deletrea, silabea, es lenta, incomprensible, hace que después la comprensión no sea clara, no pueda comprender lo que lee, ejecutar unas consignas, las consignas de trabajo que se suelen realizar durante la primaria y también a nivel secundario, los trabajos prácticos, evaluaciones, lecciones escritas, o dependiendo de cada una de las materias, hay diferentes formas de trabajar y diferentes estrategias que suele utilizar el docente, donde se va a ver afectado el alumno porque su comprensión está comprometida. Esas son características que el docente puede verlo claramente en clase. Una de las maneras es ver el cuaderno. El cuaderno es un material donde da un pantallazo general con respecto al aprendizaje de los alumnos. Nosotros, de nuestro lugar como psicopedagogas, lo que solemos hacer en los primeros encuentros es invitarle al niño que nos traiga su cuaderno, el cuaderno de tarea, el cuaderno de la escuela, la carpeta del secundario, si va a dibujo, porque a partir de ahí nos da un pantallazo en cuanto a cómo está posicionado con respecto al aprendizaje. Uno de todo es ver si hay continuidad en la escuela, porque al mirar las fechas en su cuaderno vemos si asiste con regularidad o no a la escuela. Si las tareas están completas, incompletas, hay espacios en blancos, hojas dejadas para completar después, si la carátula está hecha, si el docente supervisa el cuaderno, si hay correcciones, mira, si se ve la letra del docente, o muchas veces también se ve la letra de otros familiares, por ejemplo, en el cuaderno de tarea,
solemos ver que las actividades están realizadas con otra letra. La letra del docente está permitido porque es el docente justamente el que lo está enseñando y seguramente le está facilitando cuando copia las consignas, cuando le coloca la fecha y hace que el niño ejecute solamente las actividades. Pero es importante que la letra del niño esté presente en el cuaderno. Entonces el cuaderno es aliado para nosotras, de nuestro lugar como psicopedagogas, pero para el docente también. En el secundario, el alumno cuando entrega un trabajo práctico, porque por ahí el contacto entre profesor y alumnos es totalmente diferente a lo que ocurre en la primaria. Cuando el alumno entrega los trabajos prácticos, el docente o algún escrito que le haya solicitado el profesor se va a dar cuenta el tipo de escritura, porque va a observar la letra. Va a ser letra, muchas palabras no se va a poder leer o la mayoría no va a poder leer el docente porque va a estar incompleto, va a haber omisiones, agregados, la letra es dificultosa, no es clara, entonces ahí ya el docente puede darse cuenta de que algo está sucediendo en cuanto al aprendizaje de ese alumno y estamos en presencia de dislexia. Ahora les pregunto y les digo, ¿ustedes están preparados para poder detectar? O sea, darse cuenta de que algo está sucediendo. Lo que no deben hacer, porque no corresponde, es decir, diagnosticar. Decir, tengo un alumno o mi alumno tal tiene dislexia. No lo deberían hacer. Sí, lo que pueden hacer es detectar la dificultad que hay. A veces puede ser dislexia o no, y en estos casos sugerir a los padres, plantearle la situación de que puedan realizar una interconsulta porque es importante trabajar la dislexia, porque la dislexia está comprometida en la lectoescritura, pero también está comprendido en todas las funciones ejecutivas. Por ejemplo, la atención se ve implicada, el razonamiento, la comprensión, al ver una lectura que carece, una lectura que tiene muchos déficits, entonces la comprensión también se va a ver afectada. Entonces ahí el docente puede intervenir y sugerir, pero el docente también en clase puede trabajar. ¿Cómo va a trabajar con un alumno que presenta dislexia, tanto en primaria como en secundaria? Lo que va a dejar de lado es el dictado. Es algo que no lo debe utilizar con un alumno que tiene dislexia, porque la escritura, al ser un dictado, tiene que retener lo que dice el docente, tiene que escribir, no se quiere quedar atrás. Entonces, los errores van a ser aún más. Entonces, el dictado se deja de lado. Si va a trabajar en el secundario, en el área de psicología, un profesor de psicología va a trabajar conceptos que tengan que ver con la psicología, entonces al resto de los alumnos le va a dictar, si quiere lo escribe en el pizarrón, pero si por ahí es mucho material para trabajar, bueno, les dicta y a este alumno que presenta dislexia le da el material, la fotocopia para que él pueda copiar en su carpeta. Mientras dicta, él va copiando eso en su carpeta. Esto es una manera de trabajar la dislexia, evitar el dictado. También ustedes se preguntarán, porque muchas veces a nosotros nos plantean los profesores, que si no estamos realizando una discriminación en clase trabajando de esa manera. Porque muchas veces es exponer ante lo demás que ese alumno tiene una dificultad. El alumno, antes que el docente, ya sabe que tiene dificultad. Ya sabe que tiene dificultad con la escritura, que no escribe bien, que escribe con errores, que las letras no le salen bien, sabe que tiene dificultades en la escritura y también en la lectura. Entonces, no estamos en presencia de una discriminación. Simplemente el docente está utilizando las estrategias necesarias para que ese alumno pueda aprender. Eso le puede pasar al docente de primaria como al docente de secundaria. Buscan muchos recursos, diferentes recursos para cada uno de sus alumnos para que ellos puedan aprender, puedan trabajar en clase y puedan ir avanzando, ¿sí? De eso se trata el rol del docente. Adecuar los contenidos, evitar trabajar con dictado. Es importante que el docente pueda supervisar el cuaderno, la carpeta, ir mirando. Entrega un trabajo práctico, bueno, es importante que el docente pueda corregir. Es importante la manera de corregir, por eso lo que hay que evitar es esto. Que las correcciones no sean exageradas.
Y si se puede evitar la virome roja, es mucho mejor. Fíjense como acá el docente señaló con un círculo, remarcando el error ortográfico, donde faltó la tilde. La corrección de los errores es fundamental que el docente lo realice porque justamente si cometió errores el docente lo debe señalar. Pero también es importante señalarlo de manera constructiva y sobre todo cuando estamos en presencia de un alumno que tiene dislexia. Lo señala, le puede mostrar o lo puede marcar en la hoja, pero marcándolo no de una manera persecutoria, sino más bien desde otro lugar para que el alumno lo pueda percibir de la mejor manera posible y que no sea algo que lo perturbe, que cada trabajo que presenta resulta que las correcciones terminan siendo más importantes que en sí el trabajo que él ha presentado. Algo más para agregar con respecto a la dislexia. Las letras, como presentan dificultad en la escritura, no debe incidir en la calificación de los trabajos. Es importante destacar esto, porque al saber que tiene una dificultad en cuanto a la escritura, obviamente sabemos que esos errores van a estar presentes, entonces no debe incidir. Lo que debe incidir es que haya presentado el trabajo, que lo haya realizado, si el trabajo quedó incompleto, hubo consignas que fueron bien realizadas, otras no. A partir de ahí, el docente va a colocar la calificación que corresponde, sin tener en cuenta la calidad de la escritura. Esas son características fundamentales que se debe poner en práctica desde el aula. Ustedes, los docentes, y nosotros también que somos docentes, lo solemos hacer en clase. También algo más para agregar es, y para ir terminando con respecto a la dislexia, es, por ahí si el docente tiene dudas con respecto a la dislexia, será que tiene dificultades en la escritura, lo que puede hacer es una evaluación individual. Dictarle algunas palabras, dictarle en este orden. Por ejemplo, dictarle primero letras, sílabas, palabras, pedirle una escritura espontánea, dictarle números. Porque la escritura compromete letras y números también. Entonces, al presentar dislexia, también después en el área de matemática va a presentar dificultades también con respecto al trazo de los números, a la comprensión, el razonamiento, las funciones ejecutivas que se ponen en práctica en el momento para aprender. Esta evaluación individual es importante. Si ustedes lo quieren realizar, lo pueden hacer tranquilamente y a partir de ahí ya van a tener indicios si están en presencia con algún alumno que presente dislexia. Muchas veces en clase nos pasa a todos los docentes que nos encontramos con alumnos que tienen dificultades. Seguramente se van a encontrar con un alumno disléxico, pero no va a tener el diagnóstico de un psicopedagogo. Pero ustedes como docente, al darse cuenta que algo está sucediendo en cuanto a la escritura, pueden hacer esto. Estas sugerencias que le estuve dando recién. No trabajar con el dictado, que no incida la caligrafía en el momento de la calificación, brindarle más tiempo para que pueda realizar las actividades, como su atención y concentración es un poco dispersa, entonces por ahí facilitarle un cierto tiempo, un mayor tiempo para que él pueda culminar la actividad o corregirla hasta donde llegó, se le entrega, que continúe trabajando y luego se le termina de corregir las actividades. Les voy a mostrar algo que pueden hacer con alumnos que tienen dislexia. Pequeñas actividades que ustedes lo pueden hacer en la escuela o darle tarea para la casa, inclusive también lo pueden sugerir a los padres. Uno de ellos, por ejemplo acá. Ahí se ven. Miramos. Esta es la letra, las diferentes letras que ellos suelen confundir. La Q, la D, la P y la V. Cada una de ellas deben estar pintadas de diferentes colores y después reconocerlas y pintarles el color que corresponde. Acá arriba ellos eligen qué color le quieren pintar a la Q, a la P, a la V, a la D. Esa es una actividad que se puede hacer. Otra actividad que se puede hacer es esta, porque también la lateralidad se ve afectada. En el jardín se suele trabajar mucho con esto. Deben pintar
los que van hacia la derecha o los que van hacia la izquierda según la consigna de trabajo. La lateralidad debe estar definida en el momento de iniciarse con la lectoescritura. El niño es derecho o es izquierdo. No debe trabajar con las dos manos. Escribo con la derecha y resulta que va a borrar con la izquierda. O comienza pintando con la derecha y también va a pintar con la izquierda. Es importante definir la lateralidad. Por eso en el jardín hacer mucho hincapié con diferentes actividades para que el niño pueda definir. Acá hay un juego de palabras que en un lado está bien escrita y en el otro está escrito de manera incorrecta. Lo que debe hacer es identificar cuál es la palabra correcta. Es un trabajo que lo pueden hacer de manera individual, grupal, con un compañero. Todo este material les vamos a dejar para que después ustedes se lo puedan ver con mayor claridad y a partir de estas actividades pueden surgir otras más. Acá hay palabras desordenadas. Deben formar la palabra. Son actividades que ayudan a mejorar la dislexia. Por último, acá le muestro. Hay un objeto, un espejo, y les muestra 3 posibles maneras. Hay que reconocer cuál es la palabra correcta. Existe una gran variedad de actividades que se pueda trabajar la dislexia. Estas y muchas más es una manera de que se pueda trabajar en clase, en tareas para la casa también se le puede dar, trabajar lo que es dislexia. Lo importante es aclarar que muchas veces hay que tener en cuenta varios factores, como estuvimos explicando hoy, para hablar y decir si estamos en presencia de una dislexia. Si hay una oligofrenia, obviamente va a haber dificultades en la escritura, si logra producir escritura. También si tiene trastornos en cuanto a la personalidad, que en edades tempranas suele presentarse niños con esquizofrenia, entonces la escritura se va a ver alterada. Si proviene de contextos desfavorables, como le explicamos con respecto a la oligotimia, obviamente la escritura se va a ver comprometida justamente por esos factores que influyen. Entonces ahí estamos en presencia de otras dificultades y no se llamaría justamente dislexia. Otra dificultad que el docente puede detectar en la escuela, en sus alumnos, es la disgrafía. Así como vimos la dislexia, disgrafía, dis significa impedimento, un impedimento para algo. En el caso de la dislexia tiene que ver con la lectoescritura y aquí específicamente tiene que ver con la escritura. La escritura es ilegible, es defectuosa. Al trazar las letras prácticamente no se puede leer lo que escribe, las letras son irreconocibles. En la disgrafía la escritura se ve totalmente comprometida. Característica de la disgrafía: hay una lentitud, la letra es ilegible, hay un mal manejo del lápiz, no lo utilizo de la manera adecuada. La postura también para escribir es una postura inadecuada, por eso es importante que el docente pueda intervenir y corregir la postura. Es importante que el alumno esté sentado bien derecho, la hoja esté ubicada de manera derecha. Si el alumno escribe con la derecha, la hoja puede estar un poquito inclinada hacia la izquierda, y si el alumno escribe con la izquierda, la hojita puede estar inclinada, o el cuaderno o la hoja de la carpeta del secundario puede estar inclinada un poquito hacia la derecha. Es importante si el docente puede intervenir y corregir la postura, lo mismo con el uso adecuado del lápiz. También se suele observar que la escritura es rígida, es una escritura difusa, no es clara,
hay una fuerte presión del lápiz, del virome, a veces puede suceder, a veces no. También se suele observar en los alumnos que presentan disgrafía que no hay una planificación previa para escribir. Le dedican poco tiempo a la escritura y si lo hacen con impulsividad, lo hacen de manera rápida, como tratando de sacarse lo más rápido posible todo aquello que tenga que ver con la escritura. Tampoco tienen en cuenta al lector. Ellos escriben sin pensar que hay una persona que va a leer después, que en este caso es el docente, los profesores que pueden llegar a leer. Ellos escriben a su manera. También suelen buscar ayudas para redactar. Necesitan de que un compañero o un par, alguien les ayude a realizar redacciones. Ahí también presentan dificultades. También sus textos son muy desorganizados. Sobre todo cuando hablamos de una escritura espontánea. Y si hablamos de una escritura que tuvo que copiar algo de un cuaderno o de un dictado o de un libro, también se observa una desorganización. Los alumnos perciben la escritura como algo que les genera angustia, porque ellos saben que presentan dificultades en la escritura. Entonces genera sentimientos de que no lo puede hacer, de que persisten las dificultades, que no lo puede superar, que muchas veces el docente espera que mejore la caligrafía, pero al estar presente la disgrafía, obviamente, eso no va a ser posible a un cierto nivel. Puede mejorar, pero no va a ser de una manera totalmente completa. También se puede observar que se presenta un déficit en cuanto a su memoria a corto, a largo plazo. Por eso está aquí prestar atención que la disgrafía se ve comprometida, la escritura, pero también se ve comprometida todas las otras áreas. Entonces, el alumno que presenta disgrafía va a tener comprometida su escritura, pero también todo lo que tenga que ver con las materias escolares a nivel académico. Va a presentar dificultades, los trabajos van a quedar incompletos, hay temas que le va a costar entender, entonces el docente y el profesor debe intervenir, explicarle las veces que sea necesario. Si esa explicación necesita que sea personalizada, lo mismo con las consignas, con el material de trabajo, debe ser claro, concreto, preciso, para que él pueda comprender y una vez que comprenda lo pueda ejecutar. Y muchas veces va a necesitar del acompañamiento del docente, ir acompañándolo para ver cómo va avanzando con respecto a su trabajo, lo que tenga que hacer. La disgrafía presenta los mismos errores que suele presentar el alumno disléxico en cuanto a la escritura. Va a presentar rotación, inversión, contaminación, omisiones, agregados. Y también va a aparecer otra característica que suele tachar. Cuando escribe, tacha o suele repasar la letra que escribió. Entonces queda un aspecto, en muchos casos, empastoso, sucio, desprolijo. Esas características están presentes y las que he mencionado con los alumnos disgráficos. Aquí el docente, ¿qué va a hacer? Obviamente, como les había dicho, no va a diagnosticar, pero sí se va a dar cuenta de que algo sucede. Con estos alumnos disgráficos se debe evitar trabajar con el dictado. El dictado hay que dejarlo de un lado. Trabajar con el pizarrón, con materiales, con libros, con otros recursos, siempre y cuando no haya nada que dictar a los alumnos. También las consignas deben contar con pocas consignas los trabajos prácticos, o sea, si con el resto va a trabajar con muchas consignas, con él puede trabajar menos o pedirle que trabaje 2 o 3 consignas, se le corrige y después se le da para que continúe trabajando. Es importante acá que el docente focalice sobre las posibilidades del alumno, porque muchas veces caemos en el error desde nuestro lugar de docentes, de mirar en aquello lo que él no puede hacer, donde él presenta la dificultad. El momento de planificar, de trabajar con un alumno, ya sea esta dificultad o cualquier otra, pensar siempre en lo que él puede hacer y trabajar sobre las posibilidades. Entonces el alumno irá creciendo, irá aprendiendo y el docente también se va a sentir satisfactorio con su actividad porque los alumnos pueden alcanzar los objetivos que se proponen porque el docente trabajó sobre las posibilidades, sobre todo lo que el alumno puede hacer y puede aprender. También les voy a mostrar ahora, así como les mostré en dislexia, les voy a mostrar escritura disléxica.
Les voy a mostrar ejemplos de escritura disgráfica. Acá les voy a mostrar de una persona que es adulta, que trabaja en un comercio, trabaja en una tienda. Si pueden observar, se van a fijar bien cómo repasa las letras, tacha. Es una persona que escribe poco. En su ámbito laboral es más bien atención al público, atender a los clientes y poca escritura. Acá también les voy a mostrar de la misma persona cómo es la escritura. Tiene aspecto desprolijo, los trazos. Por ahí en este caso no están presentes los errores gráficos como rotación, inversión, agregados, porque es una escritura más bien mecánica. Después les voy a mostrar acá de un alumno este alumno está terminando quinto año. Este año va a egresar. Esta es una hojita que iba a segundo o a tercer año. La letra es sumamente ilegible, cuesta entender. Quizás el profesor de esta área va a entender porque sabe qué tema trabajó, conoce el tema. Pero si esto quiere leer otra persona ajena a la materia, va a ser dificultoso. Les voy a mostrar otra escritura que también pertenece al mismo alumno que está terminando el quinto año. Y en este caso, como en el caso anterior con respecto a la dislexia, la caligrafía no debe incidir en la calificación. Al saber que el alumno, ya sea porque tiene un diagnóstico por parte de un profesional y aunque no lo tenga, pero el docente se da cuenta que son errores recurrentes que están presentes en la escritura, no debe incidir en la calificación. Porque cuando algo recurrente está presente, permanente, es porque hay una dificultad instalada. Bueno, como les decía Karina anteriormente, nosotros como docentes podemos sugerir, ¿sí?, a la familia distintas actividades como para ir fortaleciendo, ¿sí?, el aprendizaje del niño, del adolescente, y de alguna manera, si es que hay alguna dificultad, ir erradicando en la manera de las posibilidades del alumno, ir erradicando esas dificultades, ¿no es cierto? Porque a veces es una cuestión madurativa, que tardan un poquito más, digamos, ¿sí? Su ritmo de aprendizaje, su estilo de aprendizaje es un poco más lento que el de sus compañeros, entonces necesitan un poco de estimulación, y qué mejor que a través del juego. Sabemos que el juego es una actividad fundamental para el aprendizaje, sobre todo en los niños de nivel inicial, ¿sí? Pero los adultos también debemos jugar, porque es importante el juego, porque el juego nos despeja, ¿sí? Nos ayuda a desestresarnos, como actividades que podemos proponer a los papás, ¿sí? Podemos proponer rompecabezas, que va a variar de acuerdo a la edad del niño, ¿sí?, con respecto a los cortes, a la cantidad de piezas, va a tener que ver, digamos, la edad, ¿sí?, del niño. También actividades, por ejemplo, que impliquen juegos de memoria, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto en la juguetería juegos de memoria? Y si no vemos en la juguetería, ¿sí?, podemos, por ejemplo, una cartulina con motivo, ¿sí?, que vienen distintos dibujos pero que se repiten, podemos armar un juego de memoria, ¿sí? Los pegamos sobre una cartulina, los damos vuelta, ¿sí?, y jugamos con los niños, con los adolescentes, a esos juegos de memoria. Eso ayuda a la memoria de trabajo, ayuda a mejorar la atención, la concentración,
exactamente, ¿sí? También los juegos de apareamiento. ¿Cuáles son los juegos de apareamiento? Aquellos en los que debemos buscar el compañero. Acá ¿sí? lo mostramos. Ahí, por ejemplo, Cari nos muestra juegos que tienen que ver con apareamiento. Entonces, les mostramos en este caso distintas flores donde ellos tienen que buscar la flor del mismo color, en este caso, ¿sí? Pero los juegos de apareamiento los podemos hacer por color, por forma, por tamaño. Existen diferentes formas, incluso también por clasificación de animales, por ejemplo, ¿sí? Animales domésticos, animales salvajes, mamá e hijo, digamos, de los distintos tipos de animales. En este caso son de 6 parejas, o sea, también hay que tener en cuenta la cantidad atendiendo a la edad del niño, que no sea una exageración en cuanto a la cantidad. Después también pueden ser en este caso, que tenemos de corazones. También trabajamos apareamiento en ese caso. ¿sí? O en la memoria, se los ubica de manera desordenada, se los ubica así, de manera desordenada, entonces después hay que buscar el compañero. Para eso hay que estar atento. Atención, concentración, memoria, comprensión, para tratar de encontrar el compañero. Lo mismo que con los crucigramas. Obviamente los crucigramas son ya más para los más adolescentes, ¿sí? Porque la complejidad de un crucigrama requiere, digamos, de más conocimiento, de más estrategia, ¿sí? Que por ahí de más desarrollo de las funciones ejecutivas, como hablábamos hoy. Sí, ¿sí? Pero también hay crucigramas que se pueden hacer y que uno puede buscar. Hay una aplicación que se llama Pinterest que pueden buscar ahí. Hay una gran variedad de actividades para todo tipo de dificultades y en general, sobre todo tipos de temas en general hay, que ahí pueden encontrar una gran variedad. Hay crucigramas que constan de pocas palabras, si por ahí están trabajando un tema en particular en la escuela, bueno, se hace el crucigrama con esas palabras. Exacto. También dominó, ¿sí? Los dominós no necesariamente tienen que ser los tradicionales, ¿sí? Podemos armar dominó de animales, dominó de letras, de números, de número y cantidad, por ejemplo, ¿sí? De un lado del dominó tenemos el número, del otro lado tenemos la cantidad y vamos jugando y uniendo, ¿sí? Como corresponde. También jugar al teléfono descompuesto. En el jardín es una actividad que funciona y también en los más grandes, porque siempre se descompone el teléfono. Aparte es una actividad en el jardín que a los chicos les gusta realizar porque no lo suelen realizar en la casa, ni con sus compañeritos de barrio, ni amiguitos. Entonces, en el jardín lo experimentan y es algo que les gusta hacer. En el jardín se realizan muchas actividades que tienen que ver con la prevención en cuanto a las dificultades del aprendizaje. El juego, las canciones, cantar diferentes canciones y también cantando, cambiando el tono de voz, una voz aguda, una voz grave, gritando, cantando en voz baja. También son actividades que a los niños les gusta realizar y también son actividades favorables. Cantar rápido, cantar lento, jugar con trabalenguas. Onomatopeyas. Onomatopeyas, sí. Son cuestiones que ayudan al aprendizaje de los niños. También ayuda al desarrollo del lenguaje, a mejorar el lenguaje, jugar con rimas, jugar con trabalenguas. Todo lo que tenga que ver con juegos lingüísticos ayudan al lenguaje, al desarrollo del lenguaje y también al conocimiento, al aprendizaje en general, ¿sí? Armar también historias espontáneas a partir de imágenes, mostrarle una imagen, varias imágenes, o simplemente decir, no hace falta por ahí mostrar la imagen, si en la casa no cuentan con esas imágenes, crear historias. A partir de ahí, imaginar, crear, modificar finales, colocarle un nombre, buscar personajes, los nombres de los personajes. Es una actividad también que requiere que las funciones ejecutivas trabajen muchísimo. Bien. ¿Continuamos? Sí, también es importante en el área de educación física, porque quizás hay profesores de educación física o muchas veces las maestras jardineras nos ha tocado hacer de profesores en el área de educación física. Los profesores también tienen mucho para trabajar, para prevenir lo que tenga que ver con las dificultades de aprendizaje y también en este caso para trabajar con dislexia y la disgrafía. Una de las actividades es el freno inhibitorio. ¿Cómo sería esto? En educación física lo solemos hacer las jardineras, que por ejemplo, escuchamos una música o un instrumento musical, la pandereta, mientras suena la pandereta, nos movemos. Se mueve.
caminan, caminan. Deja de sonar la pandereta, nos quedamos quietos en el lugar en que se encuentran. Suena la pandereta, caminan. Acelera el sonido de la pandereta, tienen que acelerar su caminata, caminar más rápido. Deja de sonar, me quedo parado. Son actividades que ayudan a trabajar el freno inhibitorio. ¿Y qué es el freno inhibitorio? Lo van a ver, que es muy importante esto para manejar el uso del cuaderno. Le permite ubicarse en tiempo y en espacio, utilizar el cuaderno que se utiliza de izquierda hacia derecha, llegar hasta los márgenes, no dejar espacios en blanco, no dejar 2 o 3 renglones y ya paso a la hoja siguiente. Le ayuda a ubicarse y a ocupar el cuaderno. También pueden incorporar elementos, pelotas, aros, palos, bastones, mejor dicho, diferentes actividades que todo tenga que ver con el ritmo. Corremos, sentamos, nos paramos, se acuestan, busca un compañero, hacemos un círculo, hacemos un tren. Son diferentes actividades trabajar el equilibrio también. Eso, el equilibrio, sí, son diferentes actividades que el profesor de educación física lo puede hacer. Y también después con el juego reglado, que tiene sus consignas a respetar para poder llevar adelante esas reglas, comprenderlas y ejecutarlas. Exacto. El trabajo con equilibrio, como mencionaba, también ayuda después a poder orientarlos en la hoja, al manejo del renglón, ¿sí? Porque a ellos les cuesta al principio poder utilizar el renglón, que todas las letras pisen, digamos, como les digo yo, pisen el renglón, ¿sí? Es algo que en la actividad en el patio con juegos de equilibrio los ayuda después también a llevar eso a la hoja, ¿sí? El jardín de infante trabaja todos los días con estos tipos de actividades, desde que llegan hasta que se van a la casa. Siempre decimos en el jardín se van a jugar, exactamente, se van a jugar, pero se van a jugar para aprender. Para aprender, eso es lo fundamental que hay que señalar. Ellos juegan, pero mientras juegan, aprenden. Aprenden. ¿Sí? Y se sigue aprendiendo durante la primaria y durante la secundaria, que este tipo de actividades, ajustando a la edad cronológica de los alumnos, se puede seguir llevando en práctica, y también, como hablamos, el profesor de educación física, que cumple un rol fundamental. Exacto. ¿Continuamos? Bien. Bueno, ahora en este caso vamos a hablar de la disortografía, que también es otra dificultad específica del aprendizaje, así como la dislexia, como la disgrafía. La disortografía es una alteración también en el área escrita, así como la disgrafía. La disortografía es algo que podemos ver, es una dificultad, una perturbación que se ve en la lengua escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque va asociada, digamos, a la falta justamente de ortografía. Hay que marcar el error ortográfico, ¿sí? Es importante marcar el error ortográfico. ¿Por qué? Porque el niño tiene que aprender, a partir de 3er grado, tiene que ir aprendiendo las reglas ortográficas. Decíamos con Cari, mientras charlábamos antes de empezar la clase, de que antes los docentes nos marcaban día a día las reglas ortográficas. Teníamos que hacer todo un renglón de la misma palabra, ¿sí? Porque la práctica, la repitencia de esa palabra nos ayudaba a fortalecer, digamos. Una estrategia que utilizaban era hacernos escribir, cuando uno cometió un error ortográfico, escribir 5 renglones, 6 renglones, por ahí el que era algún docente por ahí, más renglones, 10, 20 renglones para corregir el error. Exacto, sí. Bueno, entonces, cuando hablamos de disortografía, hablamos justamente de esa perturbación en la lengua escrita acerca y sobre los errores ortográficos, horrores diría yo, porque la verdad que hoy en el secundario, sobre todo en el nivel que yo trabajo, en el secundario se ve muchísimo, ¿sí? el error ortográfico. Y también, lamentablemente, en muchos docentes se ve el error ortográfico y el horror también. Entonces, es algo que nosotros como formadores de niños, de adolescentes, debemos corregir. Sí es cierto que la disortografía puede afectar a un niño y puede afectar a un adulto también, ¿sí? Pero la preocupación y la predisposición del adulto por
por compensar, digamos, esa falta de ortografía es muy importante, ¿sí? Hay adultos que no le dan importancia. Bueno, tenemos que darle importancia porque es muy importante, valga la redundancia, escribir adecuadamente, ¿sí? Existen distintas faltas de ortografía, como por ejemplo las que son referidas a la transcripción puramente fonética. Por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo escribir beso con B larga que con B corta, ¿no es cierto? Suena igual porque B o B suena igual. Entonces, a la hora de escribir, el alumno puede no saber si se escribe con B corta o con B larga, pero está en nosotros como docentes impulsarlos a que ellos, si tienen alguna duda, pregunten acerca de la ortografía, ¿sí? Profe, señor, ¿cómo se escribe? ¿Sí? ¿Con S, con C, con Z? Suenan parecidos, pero se escriben diferentes, ¿sí? No es lo mismo escribir zanahoria con Z que escribir con S, ¿sí? Suena igual, pero no es lo mismo. Entonces, tienen que ver, una de los tipos de la falta de ortografía tiene que ver con la transcripción fonética, ¿sí? Otro tipo de falta de ortografía también tiene que ver con la complejidad ortográfica de la lengua. En nuestro caso, en el español, utilizamos mucho la H intermedia. Entonces, por ejemplo, escribimos zanahoria sin H, escribimos almohada sin H. Nosotros, como adultos, ¿sí? Como docentes, debemos saber que esas palabras llevan H intermedia, que no suenan, que no tienen pronunciación, digamos que no tienen sonido, ¿sí? Pero que en el lenguaje escrito tiene que estar, y eso debemos enseñarle a los alumnos, ¿sí? También las faltas de gramática. ¿Qué significa esto? Los errores ortográficos en cuanto a la acentuación, ¿sí? Sabemos que todas las palabras están acentuadas, ¿no es cierto? Pero para eso hay un acento ortográfico y otro prosódico, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, es necesario enseñarle a los alumnos desde la primaria ya que hay palabras que son graves, que son agudas, que son esdrújulas. ¿Cuál es la regla de acentuación según el tipo de palabra que es? ¿Sí? ¿Cuándo lleva tilde? ¿Cuándo no? ¿Está? Y también otro tipo de error suele verse en las palabras que son homófonas. ¿Cuáles son las palabras homófonas? Que suenan igual, pero que se escriben y tienen un significado distinto. Por ejemplo, hola Cari, ¿cómo escribimos? ¿Con H o sin H? ¿Sí? Pero si yo te digo, las olas del mar, suena igual, ¿sí? Suena igual. Hola de mar, digamos, referido al mar, que se escribe sin H, y hola de saludo, ¿sí? Que suena igual, pero en ese caso lleva H. Cuando también hablamos de hora, ¿sí? Hora cronológica, digamos, ¿sí? Hora reloj, es con H. Suena igual que el hora, pero él está rezando. Entonces, esa palabra hora que proviene, digamos, de orar, ¿sí? Ese es sin H. Pero cuando hablamos de la hora reloj, hablamos con H. Suenan igual, pero son palabras que se escriben distinto y tienen un significado distinto. Entonces, eso es importante enseñar a los alumnos, cómo se escriben ese tipo de palabras, hacerles ver la importancia de la buena escritura, ¿sí? La disortografía está muy relacionada a la disgrafía en el sentido de que a veces la letra ilegible de la disgrafía hace que no se entienda si escribió con M, B larga o era N, B larga lo que quiso escribir. O sea, ¿sí? Esas cuestiones de M, ¿sí? MB, vamos con B larga. NB con B corta. Esas cuestiones tienen y es necesario que los alumnos aprendan. Para eso debemos enseñarles. Y otra cosa que viene a colación de esto es que no, yo soy profe de psicología, yo no enseño ortografía. No. Error. Todos los docentes estamos obligados, porque somos docentes, porque enseñamos, ¿sí? Tenemos que enseñar las reglas ortográficas. Todos, no solo el de lengua,
¿sí? No, esa no es mi área. No, 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 señores, somos docentes, entonces hay que enseñar. Supongamos que nosotros que somos profesora de psicología y tenemos alumnos y vemos que la mayoría presenta dificultades en la ortografía, entonces podemos destinar una clase o minutos de una clase para enseñar las reglas ortográficas, cuándo se escribe con C, cuándo se escribe con Z, con B larga, con B corta, justamente para que ellos puedan aprender o recordar lo que han aprendido para poder omitir esos errores ortográficos. Y con respecto a la ortografía, es importante en la educación primaria. Los docentes aquí cumplen un rol fundamental porque para hablar de disortografía tenemos que tener en cuenta que el docente los debe enseñar desde que empiezan con la lectoescritura hasta tercer grado. A partir de tercer grado, a partir de cuarto grado, si persisten estos errores y el docente corrige y sigue persistiendo, estamos en presencia de una dificultad. Por eso los errores ortográficos se deben enmendar en la primaria. Si no persisten, durante la secundaria y aún más. Exacto. También es importante darles la confianza al alumno para que pueda preguntar, si tiene alguna duda, preguntar, ¿no es cierto?, al profesor o al docente de primaria si se escribe con tal o cual letra, ¿sí? También es una forma de ir enmendando estos posibles errores de ortografía que puedan presentarse y así evitar, ¿no es cierto?, una disortografía. Entre los principales factores causales de la disortografía, por ejemplo, vemos las alteraciones en la vista que puede tener un alumno, ¿sí? Entonces, la visión y la falta de visión puede ocasionar, digamos, errores no solo en la disgrafía, sino en la disortografía también, ¿sí? La escritura lenta, ilegible, como les decía hoy, está muy asociada a la disgrafía, pero también es compatible, digamos, con la disortografía. El bajo rendimiento intelectual también afecta, digamos, a la disortografía o conlleva, ¿no es cierto?, a la disortografía. También la dificultad que pueda tener el alumno en la pronunciación de las palabras, ¿sí? Cuando tiene dificultades en la pronunciación de la palabra, puede que escriba mal, ¿no es cierto?, una palabra. Entonces, también como causa, ¿sí?, como un factor causal de la disortografía, es la falta de métodos, ¿sí?, de aprendizaje de las reglas ortográficas, de falta del estudio de las reglas ortográficas. Se han dejado de enseñar como se hacía antes, ¿sí? Algunos docentes lo siguen haciendo, otros lo dejaron de lado. La enseñanza de las reglas ortográficas. Entonces, es importante retomar esa cuestión de la enseñanza de las reglas ortográficas, ayudarlo al alumno que pueda escribir como se debe, ¿sí? También como forma de diagnosticar, digamos, no diagnosticar porque sabemos que los docentes no tenemos la facultad para un diagnóstico, pero sí para detectar, ¿no es cierto?, si hay disortografía o no. En este caso difiere de la dislexia, por ejemplo, que en la dislexia hay que evitar el dictado. En este caso no. El dictado nos va a ayudar a detectar si hay o no disortografía, porque es en la escritura donde vemos las faltas ortográficas, ¿sí? Por ejemplo, a copiar un texto, ¿sí? Entonces, en la copia uno nota, ¿sí?, la falta de ortografía. También en el paso de una letra a otra, copiar un texto, pero en este caso, por ejemplo, pasando de imprenta a cursiva, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un alumno que ya tiene adquirida el aprendizaje, digamos, de la escritura. Claro, de la escritura en cursiva, ¿sí? También elaborar reacciones nos ayuda a detectar si el alumno tiene problemas de ortografía o no, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? Es importante incentivar al alumno al uso del diccionario, enseñarle cómo usar el diccionario. El diccionario fue dejado de lado. El teléfono hoy ha eliminado, digamos, al formato papel del diccionario, ¿sí? Entonces,
es importante enseñarle al alumno a buscar las palabras en el diccionario. ¿Qué mejor que el diccionario para que nos enseñe a escribir, ¿no es cierto? Obviamente es importante que el docente enseñe las reglas ortográficas, pero también enseñe a utilizar el diccionario para que en el momento en que el docente no esté presente, el alumno pueda buscar y saber cómo se escribe y qué significa la palabra. Porque muchas veces el vocabulario de los alumnos es muy escueto, porque les falta lectura también. Hay que incentivarlos a la lectura, ¿sí? Porque la lectura nos da amplitud en nuestro vocabulario, nos ayuda a crecer, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son importantes. Y también enseñarle a los alumnos a descubrir distintos métodos para escribir adecuadamente, ¿sí? Pero va a depender del trabajo conjunto del docente, del alumno y, por supuesto, de la familia, que también es fundamental aquí, ¿sí? Para ir cerrando, hoy se trabajó o tuvimos la oportunidad de explicarles sobre las dificultades. Se habló de dislexia, disgrafía, disortografía. Desde nuestro lugar le hemos explicado de manera general, sin entrar en muchos detalles, simplemente para que ustedes como docentes tengan la información necesaria para que puedan detectar en clase o detectar en sus hijos si alguien está en presencia de estos tipos de dificultades. Si ustedes buscan ampliar la información, se van a encontrar con una gran cantidad de materiales que lo manejamos nosotros desde nuestro lugar de psicopedagogas, pero buscamos seleccionar la información para que les resulte lo más preciso y donde puedan conocer los tipos de dificultades y también cómo intervenir en el caso que tengan alumnos con dificultades en la lectura y en la escritura. Por ejemplo, acá me acabo de acordar que tengo esta niña, es una alumna de sala de 5 años en este momento, ¿sí? Si se ve. Igualmente después le pasamos en el aula le dejamos las imágenes, ¿sí? Como para que puedan verlo. Pero lo que les quiero mostrar acá es que esta es una niña que está teniendo dificultades para escribir su nombre, para recortar, ¿sí? Entonces, el trazo, cómo maneja el lápiz, cómo lo manipula, se observa dificultad en cuanto a la motricidad. Y esto es algo que en este caso me toca a mí porque es mi alumna, me estoy dando cuenta en la sala de que es una niña que necesita ayuda. Entonces, ¿qué hice en este caso? Hablar con el papá, sugerir, como docente yo, sugerir que consulte a una psicopedagoga para que puedan evaluarla, ¿sí? En tiempo y forma, y que no lleguemos a primer grado con que esta niña sigue en la misma situación, porque, por ejemplo, fíjense... Discúlpame, Miriam, sí, porque no es solamente el trazado, claro, que se ve la dificultad, sino también cómo se desenvuelve en la sala, cómo su atención, su concentración, cómo ejecuta las consignas. El manejo de la tijera, por ejemplo. Son muchos factores que se tienen en cuenta en el momento de derivar a realizar una consulta con otro profesional. No solo un aspecto, sino varios aspectos que intervienen. Estamos ya en la segunda parte del año y no hay ningún acercamiento con respecto a la escritura, no puede trazar letras reconocibles, sus dibujos son garabatos, no realiza ningún tipo de dibujos, todos son irreconocibles, son rayas sin sentido, sin dirección, no manipula el lápiz con la intención de dibujar, con la intención de pintar. Entonces, son muchas características que se debe tener en cuenta, no solamente porque no puede trazar una letra, sino hay varios componentes que llaman la atención, que por eso justamente se debe realizar la sugerencia para que puedan realizar la consulta con un psicopedagogo, que es en este caso el profesional habilitado, y teniendo en cuenta que va a empezar el año que viene en primer grado. Exacto. Acá por último les muestro lo que es su grafismo, digamos, ¿sí? Ahí ha intentado dibujarse ella
pero no llegamos a dibujar todavía, fíjense, todavía no llegamos a dibujar una persona. Es garabato lo que está haciendo, digamos, no llega al dibujo de la persona, ¿sí? Así que es importante, como les decía y les vuelvo a repetir, es muy importante el trabajo nuestro como docentes en el aula, de ustedes, por supuesto, también como docentes en el aula, la detección, la sugerencia a tiempo y hacerles ver a los papás, porque son ellos los que van a continuar, ¿no es cierto?, con la el poder realizar la consulta. La intervención oportuna es muy importante por parte de los docentes y nosotros también somos docentes, entonces también sabemos de qué se trata, que hay muchos alumnos y tenemos una gran variedad, cada uno con sus propias características, pero hay que animarse a intervenir, hay que animarse a hablar con los padres y sugerir si es necesario, porque muchas veces el docente modificando sus estrategias, sus recursos, o sea, el alumno puede lograrlo, puede aprender, siempre y cuando no haya una dificultad ya instalada. Y nos quedamos a disposición de cualquier duda que tengan al respecto, que le hayan quedado de los temas, nos pueden consultar, que justamente estamos para ampliar y para ayudar de este lugar. Una cosita más antes que terminemos. Una de las fechas del chat asincrónico se va a modificar porque caímos en la cuenta de que cometimos un error, ¿sí? Entonces, la primera va a quedar para el 2 de octubre como habíamos programado y la segunda va a ser el 9 de octubre en lugar del 23, va a ser el 9 de octubre de 9 a 11 en las dos ocasiones. Y este último como para saldar las dudas que tengan que ver con la elaboración del TIF ya en esa oportunidad, ¿sí? Y la actividad a realizar que les vamos a pedir es que nos cuenten qué experiencia tuvieron con el aprendizaje desde la etapa de primaria, de secundaria, de nivel terciario, universitario, que nos cuenten qué experiencia. Esa experiencia puede ser una experiencia positiva, favorable, o una experiencia que le ha dejado marcas, huellas. En ustedes, por supuesto, claro, su experiencia. Eso es su experiencia, cómo ustedes han vivido la experiencia en cuanto al aprendizaje, el aprender, todo lo que implica. Nos vemos la próxima.